Bienvenido, bienvenida al Club de Bori. Hoy hablaremos del duelo y de un cuento que se llama Ratón tiene un ovillo de Marta Freire. Y tengo el enorme placer de estar con la propia autora del cuento. Voy a presentarte un poco de forma formal con lo que pone aquí en el propio libro. Psicóloga educativa y experta en procesos de duelo, coach ejecutiva, formadora en soft skills, autora del libro Ponte en modo DISC. Lo que yo he podido ver de Marta, porque con ella hemos coincidido en una formación, es que creo que es una persona muy generosa, que ayudar a las personas, en su caso, es totalmente vocacional y es una persona que tiene mucha presencia, es de esas personas que no pasan desapercibidas. Así que tengo el enorme placer de estar hoy con ella aquí, además para comentar un tema muy importante que es el duelo. Bienvenida. Muchas gracias, Bori. El placer es mío, porque además te hayas acordado de mí, que hayas pensado en este espacio, después de efectivamente aquella formación que compartimos, que a veces pasa a muchas personas, ¿verdad? Y no sabes muy bien el impacto que tienes, y esto me llena de cariño, así que gracias a ti. Me alegro. Yo, antes que nada, pedir perdón a los oyentes, que todavía tengo una voz ahí, me estoy todavía recuperando de una enfermedad, así que nada, es lo mejor que he podido hacer, es la voz que voy a tener hoy en el episodio de hoy. Bueno, antes de pasar a comentar el cuento, que me parece precioso, quizás vamos a decir primero qué es un duelo, ¿no? ¿Qué significa un duelo? Mira, un duelo es mucho más quizás de lo que siempre se entiende, ¿no? Incluso yo antes de formarme en duelo pensaba que un duelo era lo que sufría una persona o vivía cuando perdías a un ser querido. Y eso es un duelo, pero el duelo es extrapolable a cualquier situación en la que sufres una pérdida de un futuro que nunca más va a suceder. Y esto nos ocurre no solamente cuando perdemos a un familiar, a una persona que queremos, sino cuando nos separamos, cuando estamos sufriendo un divorcio, una pareja. Hay duelo migratorio, cuando yo tengo que emigrar de mi país por una fuerza mayor, no por una parte voluntaria. E incluso a veces, incluso en ese caso que sea algo voluntario, puedo sufrir un duelo porque estoy perdiendo ese futuro que yo creía que iba a tener, ¿no? Y hay una distancia. Y eso hace que luego yo acoja las cosas que me voy encontrando de una determinada manera. Desde luego por enfermedad, o sea, sufrimos una enfermedad y más crónica en el que de repente yo pierdo facultades, ¿no? Mi manera de vivir cambia y eso es un duelo que tengo que afrontar y tengo que empezar a convivir con esa nueva realidad que además es irreversible, porque el duelo es una pérdida de algo irreversible. Luego, fíjate, cuando perdemos las mujeres, ¿no? Un bebé en el perinatal, el duelo perinatal, que poquísimo se habla de ese tipo de duelo y por supuesto que existe. Desde un duelo laboral también. O sea, me despiden y yo no contaba con ello y ahora yo tomo decisiones y me enfrento a los nuevos objetivos, pero voy con un duelo que como no gestione bien ese duelo, puede ser que ese proceso se me haga más complicado, ¿no? Así que realmente hay muchos tipos de duelo, pero todos dan respuesta a una pérdida de un futuro que no va a suceder, que es irreversible y que yo debo integrar para poder seguir adelante con la vida, que no quiere decir pasar página, sino integrar, ¿no? Que es una diferencia bastante importante. Ujú. Has dicho el tema de, en el caso laboral, ¿no? En un caso de una separación incluso de pareja, ya no solo en caso de un despido, yo me atrevería a decir incluso cuando tú dejas una relación, sea personal o laboral, también se puede sentir un proceso de duelo, ¿no? Digamos que es ese proceso emocional psicológico ante la pérdida de algo. Fíjate, pero sobre todo la diferencia está entre tú puedes perder algo de manera voluntaria y no sufrir un duelo porque lo has escogido, ¿bien? Ujú, Y a veces tú puedes perder algo de manera voluntaria y sufrir un duelo, ujú, porque no sabías a lo que te ibas a enfrentar. Sí, es ese pequeño matiz, ¿no? Y por supuestísimo es un duelo cuando tú pierdes algo y no contabas con ello, ni lo querías, ni creías que iba a suceder, y además es irreversible, ¿no? Es ese punto en el que no puedo controlar lo que sucede, lo que ha sucedido, y yo sufro. Y cuando sufro porque he perdido algo es cuando me enfrento o debo empezar a gestionar ese duelo. ujú. ¿Y cómo llegaste a interesarte en este tema, especializarte en ello?
Ujú. Pues por una experiencia propia. Al final, cuando uno ve en primera persona un duelo muy complicado y a su alrededor ve además que este duelo es muy complicado porque es una situación que no sabes qué hacer con ella, porque de esa manera nunca había sucedido. Y yo lo que vi, claro, al ser la psicóloga de la familia, pues cuentan contigo para muchas cosas, ¿no? Y yo no era especialista en duelo, entonces veía que había muchas cosas que se me escapaban, que no daba, no sabía qué respuesta dar a eso, ¿no? Porque era una situación que no esperábamos, que no entiendes, que no comprendes y tú quieres ayudar, pero te faltan herramientas. Y vi en mis propias carnes y también a mi alrededor que las personas que habían estado acompañadas en ese duelo por un profesional lo integraban de una manera más asertiva que las que no. Y dije, espérate, Ujú, esto quiere decir que sí que podemos hacer algo con esta situación que vivimos, ¿no? Y la verdad es que, Bori, en aquel momento, en frío, después de pasar por todo aquello, identifiqué una misión. O sea, identifiqué una misión en todo, ¿no? Le di un sentido, es una de las cosas, ¿no? Que hablamos en duelo, dar un sentido al significado de la pérdida, ¿no? Y di un sentido y dije, bueno, pues quizás esto quiere decir que mi experiencia puede ayudar a otros, ¿no? Y soy testigo de saber que efectivamente podemos pasar por estas situaciones de una manera un poquito menos peor, que no quiere decir mejor ni bien, sino un poquito menos peor, ¿no? Que se trata de eso y que es muy complicado acompañar a personas que están sufriendo un duelo porque fíjate, los profesionales, yo que soy psicóloga, en la carrera no tenemos ni una sola materia destinada ni específica del duelo. Trabajo con muchos médicos y en medicina, yo no sé ahora exactamente en la carrera de ahora, bien, pero en el plan antiguo, en los de mi generación, no se veía nada de duelo. No me digas que no son dos ámbitos en los que el duelo está presente, muy, ¿no? De manera muy común. Entonces, ¿cómo totalmente. no le va a costar a una madre, a un padre gestionar un duelo de un hijo? ¿O no te va a costar a ti ayudar a un amigo o una amiga que ha sufrido un duelo, está sufriendo un duelo? Es que no sabemos qué hacer, sobre todo porque es doloroso y las personas no estamos todas capacitadas ni acostumbradas a gestionar el dolor de una manera que no te lo lleves tú contigo a tu cama todo el día. Entonces, Ujú, aprender eso es fundamental a los profesionales y luego, pues claro, cómo no dar herramientas también en tu día a día a las personas que están conviviendo con otras personas, ¿no? Porque ocurre un duelo en una familia, imagínate, ¿no? De cuatro personas y cada uno lo vive de una manera distinta. Porque uno habrá perdido un padre, otro habrá perdido un compañero, otro habrá perdido un hijo, otro habrá perdido un hermano y es la misma persona, ¿no? Y la relación que tienen es diferente. Entonces, entender que cada uno tenemos ritmos distintos, necesidades distintas, que el proceso es un proceso común, pero con diferentes velocidades, con diferentes situaciones, sensaciones, vivencias, necesidades, ¿no? Todo esto es súper importante. Y fue de ahí que dije, bueno, pues igual soy ese instrumento, ¿no? Que puedo convertirme en alguien en que pueda ayudar porque realmente la vivencia es distinta, ¿no? Cuando vas acompañado que cuando no vas acompañado desde el punto de vista profesional. ujú. Sería mucho preguntarte, en tu caso, qué tipo de duelo fue. Y el fallecimiento de un familiar, de Mm, una sobrina. Entonces, también a partir de ahí, ¿no? Cuando es algo que no toca, cuando ves que algo no, que entra ahí, dices, ¿y esto cómo le doy yo, cómo le doy un sentido a esto? Que no tiene ningún sentido, porque no tenía ningún sentido. Entonces le ujú, tienes que encontrar esos pilares en los que tienes que volver a aterrizar tu día a día y tu vida, ¿eh? Porque lo que te da es una vuelta a la vida entera y se te pone boca arriba cosas que tú veías que eran eso, pilares, ¿no? Que formaban parte de tu tierra, ¿no? Y de repente todo esto no vale. Y aquí cada uno tiene los pilares que tiene, ¿no? Hay un símil que a mí me gusta mucho, que es utilizar las patas de una mesa, ¿no? O sea, tu mesa se sujeta porque tiene unas patas. Cuando una de esas patas se te cae, o haces las más grandes las otras tres patas o la mesa se cae. Y cuando se te caen dos de las patas, solo tienes dos, esas patas tienen que ser más grandes todavía o la pata se cae. Y puede ser que una mesa se sustente solo con una única pata, pero tienes una pata muy grande, ¿no? Y en esas cuatro patas, una puede ser la familia, otra puede ser el trabajo, otra puede ser tú mismo y otra puede ser la fe. Y aquí ya no hablo solamente de la fe en Dios, en religión católica, sino cada uno lo que crea, bien en la energía, en el espíritu, en Alá, en lo que te dé la gana. Pero el sentido de la vida, ¿para qué estamos aquí? Claro, cuando os ocurre una cosa de estas que no entiendes, que no tiene sentido, porque no es ley de vida. Bien, el problema es ese, cuando no es ley de vida, esa pata se te cae. Entonces dices, ostras, tres, ¿no? Pero claro, a la vez es de un familiar, entonces la parte de tu familia igual también está moviéndose un poco porque no te pueden dar el apoyo que tú necesitas, ¿no?
Y luego te queda, a mí en mi caso me quedaba la pata del trabajo y la pata de mí misma. La pata de mí misma estaba también un poco tambaleándose, ¿eh? Porque la Marta resolutiva, la Marta que siempre tiene una acción buena para los demás, la Marta que está siempre con una solución, llegó un momento en que petó y dijo, yo no, o sea, no puedo, levantó la mano y dijo, oye, necesito ayuda, ¿no? Y me quedaba la pata del trabajo. Y yo, Bori, me vinculé muchísimo a la pata del trabajo. O sea, para mí fue vital. Y entonces fui construyendo esa pata que es más grande, más grande, más grande para ayudarme a sostener la mesa y poco a poco las otras se fueron reconstruyendo, ¿no? Y bueno, cada una las he colocado en su lugar, ¿no? Y eso es importante que identifiquemos cuáles son nuestras patas, nuestros pilares, ¿no? Porque a veces necesitamos de ayuda de otros, ¿no? ¿Con quién puedes contar? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que te ha fallado? Porque cada uno vive su duelo de manera distinta. Ujú. Eso que comentas me parece muy importante porque ¿cómo saber hasta qué punto estás reforzando alguna de las otras patas o las utilizas como una forma de escape, ¿no? De no afrontar, digamos, la realidad, lo que te está pasando? Muy buena pregunta. Hay un trabajo de introspección brutal para mí en el duelo, creo que es necesario. En el duelo, en cualquier proceso de cambio. Bien, en este caso es un proceso de cambio forzado y doloroso, ¿no? Pero en un proceso, ¿no? Emprendedores, que tú y yo sabemos de qué hablamos, ¿no? Ocurre lo mismo, ¿no? Entonces hay un proceso de cambio en el que tienes que partir del autoconocimiento. Para mí el autoconocimiento es la base, es el primer paso para empezar a tomar decisiones que tengan sentido, coherentes contigo, sí, que sean sostenibles en el tiempo. Entonces ahí uno tiene que hacer un trabajo de introspección y ver realmente primero cuáles son mis patas, en qué Ujú, me han fallado, si no me han fallado y qué puedo hacer en cada de una de ellas, yo, qué puedo hacer para reforzarlas. Porque lo que nos ocurre en el duelo es que a veces hay un choque de expectativas entre lo que yo espero que la gente haga y lo que la gente hace, que es lo que puede, ¿sí? Ni siquiera lo que quiere, sino lo que puede, lo que buenamente puede. Y entonces nos encontramos ahí con un choque porque como cada uno tenemos necesidades diferentes, esperamos cosas que quizás nunca van a suceder porque la otra persona vive ese duelo de otra manera, incluso ujú, en la misma casa, ¿no? Entonces tenemos que identificar qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo, desde mi punto de vista, puedo hacer, sin perder, sin tener en cuenta que debo afrontar el dolor y tener una conexión vital, que son los dos polos que nos movemos en el duelo. Igual de malo es que yo me quede solo a afrontar el dolor y me dedique solo a afrontar el dolor y entonces me queden los rituales, en las despedidas, en el recuerdo, en la construcción de la despedida que nunca ocurrió, en la autopsia del duelo, que le llamamos así, ¿sí? Que es volver a elaborar y además es muy bueno compartirlo, ¿sí? O bien contigo, o bien con otro, bien escribiéndolo, pero cuanto más elabores y reelabores y más compartas, más vas sacando hacia afuera, ¿no? Ese ovillo del ratón es eso, ¿no? Tú lo sacas hacia afuera y entonces no lo llevas dentro, pero igual de perjudicial o quizás a veces puede ser que nos frene en el proceso el quedarme solamente ahí, como solamente enfocarme a la conexión vital. Es decir, solo ver qué es lo que los motivos que yo tengo para seguir viviendo, qué es aquello que me da, que me procura de energía, de alegría, en qué me puedo focalizar, ¿no? Para tener la fuerza para seguir adelante. Y es cuando se producen estas frases de, pues mira, tienes que seguir adelante por tus otros hijos, es que fíjate todo lo que tienes, hubiera sido peor de otra manera, piensa en lo positivo. Ya, pero yo tengo que afrontar el dolor, ¿sabes? Eso no quiere decir que aunque yo tenga otros hijos, no estoy sufriendo por el hijo o sea, el hijo que he perdido, por ejemplo, ujú, ¿no? O si me han despedido, vale, pero es que yo lo estoy pasando mal por esto y por esto, porque me crea inseguridad, porque me crea incertidumbre, porque se ha perdido la realidad que yo tenía. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio entre los dos polos, porque cada uno de nosotros, las personas más racionales, más emocionales, tienden a uno u otro, en una combinación. Entonces, jugar con los dos nos ayuda a tener un poco de cada en cada momento porque los dos son necesarios, ¿no? Claro, si solo nos conectamos a la conexión vital, puede ser que una persona se enfoque solamente, por ejemplo, en el trabajo y no frente al dolor. A mí me pasó un poco parecido, a mí algo, por ahí van los tiros, ¿no? Yo me enfoqué tanto en el trabajo que me olvidé un poquito de ese afrontamiento del dolor y me di cuenta cuando la pata mía propia vi que cojeaba, ¿no? Y dije, ostras, me cuesta, ¿no? No lo he verbalizado, no lo he compartido con nadie, ¿no? Un día yo pensé, digo, ¿a quién has compartido este dolor? No había compartido con nadie. Todos lo habían compartido conmigo, pero yo no lo había compartido con nadie, ¿bien? Y entonces fue ujú. cuando pedí ayuda también, ¿no? Y a partir de ello es cuando me di cuenta, y luego además con la formación te das cuenta que efectivamente son dos cosas que debes ir trabajando en mayor o menor medida en función de la persona que tengas enfrente, claro.
Ujú. Extraigo de lo que has dicho la importancia del autoconocimiento, porque a pesar de que hay una base compartida, el duelo en todas las Mm. personas, el duelo es algo único, ¿no? Que cada persona al final lo vive a su propia manera. Y esa importancia de encontrar un poco un equilibrio, ¿no? Lo que tú dices, entre vivir el duelo, darte este permiso, darte ese espacio para reconocer tus emociones, validarlas por lo que estás pasando, pero no quedarte tampoco anclado ahí, ¿no? Sino seguir adelante poco a poco. Entonces, es como un proceso, es como un juego entre una cosa y la otra. Efectivamente, de hecho, la curva que dibujamos en el duelo o la línea no es una línea recta, ¿no? Tú estás en un polo, en un punto A y quieres ir al punto B y tendemos a veces, primero con mucha prisa y con la mejor de las intenciones, empujar a otra persona para que corra y vaya rápidamente hacia el B y entonces no pare a pensar en lo mal que está, sino que céntrate, ¿no? En el futuro, para que es importante que tú te pongas bien, ahora no puedes caer, ¿no? Esta frase es, ¿cómo que no puedo caer? ¿Tú sabes lo que estoy sintiendo yo? ¿Tú sabes lo difícil que esto para mí? Permíteme que yo llore en este momento, permíteme que me caiga, ponme un colchón al lado para que no me haga daño, estoy avisando que me voy a caer, ¿vale? Pero necesito caer y luego ya integrar, ¿no? Y realmente es una curva que va hacia abajo, una forma de U, ¿no? Y en esa forma de U, cuando llega a la parte de abajo, que es la parte más de la depresión, y ya no depresión entendida como algo patológico, Bori, ¿eh? Ujú, Entendemos que cuando esa depresión se queda de manera crónica y entonces yo no puedo llevar una vida normal, es cuando es algún trastorno patológico, como todos los trastornos patológicos, ¿bien? Conductas patológicas, pero hay una parte de depresión que es de bajada hacia abajo, que lo que inunda es la tristeza. ¿Cómo no vamos a estar tristes? Es que es lo que toca. O sea, ujú, lo que no tocaría es en un duelo estar contentos. Si es un duelo, ¿eh? Otra cosa es que sea una pérdida, que yo la he trabajado porque a veces ocurre que hay duelos anticipados. Bien, que yo empiezo el duelo cuando me diagnostican esa enfermedad y cuando la persona fallece, realmente es un alivio. Entonces estoy contenta porque ha dejado de sufrir, pero es que el duelo ya lo sufrí yo antes, ¿bien? O ujú, sea, hay que entender también esto, ¿no? Entonces depende del momento en el que estemos, igual no comprendemos cómo ahora esta persona está tan bien. Es que esta persona lleva 2 años sufriendo un duelo. Yo recuerdo con mi abuelo, el padre de mi padre, que tuvo un Alzheimer muy bestia y los últimos 2 años no era él, no era él. Y allí empezó el duelo. Yo me despedí de mi abuelo 2 años antes de fallecer. Yo ujú, iba a casa y estaba sentado en el sofá, pero es que estaba sentado en el sofá, pero es que no era él, no se podía interactuar, no se acordaba de nada, no nos reconocía. Era un ente simplemente. Entonces yo el duelo ya lo empecé 2 años. Cuando falleció dijimos, bueno, finalmente descansa en paz. O sea, era una sí, sensación de alivio, de verdad. ujú, Pero no es que no lo quisiéramos, es que ya lo habíamos sufrido el duelo antes, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo también. Y en esa parte de depresión, de tristeza, es cuando tenemos que ir jugando, ¿no? Con estas necesidades de cada uno para ver cómo podemos integrar poco a poco qué cosas necesitamos hacer para integrar esa pérdida, ¿sí? Que ujú, no es paso página, ¿no? Pasamos de esta etapa, nos olvidamos, no, es integrar, es decir, cómo puedo yo empezar a vivir mi nueva vida, porque es una nueva vida. ujú, El duelo, la que diferencia entre un duelo y simplemente una pérdida es que tu vida nunca va a ser como antes y tú no vas a volver a ser la persona que eras antes. Pues a veces cuando nos quedamos en, esa, ¿no? en ese momento de, ay, ojalá vuelva a ser todo como antes, no, no es que nunca va a volver a ser como antes y tú no vas a ser la misma persona, ¿no? Ahora, ¿quién puedes llegar a ser? ¿No? Esta es una frase de mi mentor, que es José González, que a mí yo siempre llevo por delante, ¿no? ¿Quién puedes llegar a ser? O sea, cuando ujú, llegas a ese punto, ¿tú quién puedes llegar a ser? ¿No? Y en mi caso fue, pues yo puedo llegar a ser una persona que hay otras personas que están sufriendo un duelo. Puedo llegar a ser esa persona que hable del duelo con naturalidad, que lo acoja y que pueda dar de herramientas a las personas que lo están viviendo, que quieren acompañar a otras personas, ¿no? Y ahí cada uno, ¿no? ¿Quién puedo llegar a ser, ¿no? En mi situación, con lo que tengo, ¿no? Con lo que es, con lo que, esto que estoy viviendo, ¿quién puedo llegar a ser y quién quiero llegar a ser, ¿no? Y ahí hay una cuestión de elección total, ¿eh? Yo veo cada lección de vida, Bori, de verdad, cada lección de vida de las personas que acompaño, y digo, es que, o sea, solo puedo dar las gracias por tener estos testimonios en vida que son reales y que me dicen que efectivamente puedes vivir de otra manera y que efectivamente hay personas, ya no es que sean resilientes, yo creo que es que cuando uno está en un duelo muy heavy, la naturaleza te pone en una situación en la que no te queda otra que seguir adelante, ¿no? Y ujú. cuando no sigues adelante es que realmente no sabes, no puedes, no quieres, ¿no? Y hay una resistencia, ¿no? Pero que hay personas que sí, con lo cual se puede, ¿no? Para mí es un aprendizaje, es Es un una aprendizaje. transformación en cierto modo, ¿no?
Sí, sí, lo agradezco mucho el ser testigo de esos avances, la verdad. Ujú. Hablemos un poco de, tú lo has mencionado antes, de esas presiones o esas exigencias de cuando alguien sufre una pérdida y un poco lo que los demás esperan de esa persona, o incluso lo que tú mismo te presionas, ¿no? A lo mejor estás en una fase que no estás sintiendo tristeza, pero dices, no, es que todo el mundo espera de mí que esté llorando, ¿no? Y como que te sientes incluso mal por no estar en ese momento, por no pasarlo de ese modo. Hablemos Mm. un poco de cuáles son las diferentes fases que hay identificadas. Me parece que es Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que es una psiquiatra que escribió un poco, describió estas 5 fases del duelo. Que importante aclarar ahí que no tienen por qué suceder en ese mismo orden, no para todas las personas. A lo mejor algunas pasan más tiempo en una etapa que en otra. O sea, no es algo que es 100% así en todos los casos, pero ella identifica como un patrón, ¿no? En el caso del duelo. Y hablemos un poco de estas etapas, ¿no? Y de sobre todo las exigencias que como sociedad nos ponemos a veces con respecto al duelo, entre que es un tabú que no queremos hablar de él y al mismo tiempo nos exigimos, esperamos ciertas cosas, lo que nos añade quizás empeora la situación al final. Total, es que somos una sociedad tanatofóbica, o sea, no nos gusta hablar de la muerte. Entonces, Ujú, como nos gusta de la muerte y es lo único seguro que hay en esta vida, que naces y que mueres, fíjate que tu tontería, pues entonces intentamos pasar por encima rápido. ¿Por qué? Porque nos produce dolor y no nos gusta, y como sociedad no nos gusta el dolor, no nos gusta. Entonces, cuando aparece una situación en la que crea esta sensación, intentamos quitar hierro al asunto y pasar lo más rápido posible y no dejamos a veces el tiempo necesario para transitar ni validamos que realmente eso es lo que estamos pasando y no pasa absolutamente nada. Es que el duelo es un proceso normal. Ahora, dentro de estas fases, sí que el recorrido es el mismo, aunque a veces hay variaciones porque volvemos a fases anteriores, sobre todo el primer año. Para mí, un duelo normal tiene una duración al menos de un año. ¿Por qué? Porque un año son las primeras vueltas de todo. Es la primera Navidad, es las primeras vacaciones, el es todo primer el ciclo. aniversario, el primer cumpleaños, la primera vez que vas a ese sitio. Si, por ejemplo, con una persona o en nuestra vida anterior hacíamos X cosas cada 2 años, pues puede ser que a los 2 años volvamos porque es la primera vez de nuestra nueva vida viviendo eso. Bien, eso hay que Ujú, tenerlo en cuenta. Ahora, esta psiquiatra, sí, Elizabeth Kabel-Ross, definió estas 5 fases y a mí me gusta añadir una más que en el duelo a veces no aparece en estas definiciones y que yo he identificado y en la formación lo vimos y luego lo vemos con las personas que trabajamos, que es la fase de la culpa, ¿sí? Primero hay una fase que es el shock, ¿no? O sea, es una respuesta más fisiológica que lo que te hace es que tú puedas seguir respirando y viviendo, porque a veces nos llevamos unas noticias tan dolorosas, tan graves, tan fuertes, que el cuerpo nos prepara a base de shock, sí, sube la adrenalina, cortisol, te quedas, que o frenas o arrancas o no, sí, pero te quedas paralizado, que lo único que haces es cerebro reptiliano, o sea, me tapo, bebo agua, ni eso, voy simplemente respondiendo a las variables del entorno porque no hay un procesamiento racional de lo que está pasando. Sería tan perjudicial para nuestro cuerpo que respondiera en la misma intensidad de la noticia que a lo mejor nos daría un ataque al corazón o cualquier shock, ¿sí? Entonces, ujú, para evitar eso, lo que hace es que nos ponemos en shock y lo que haces es déjate ahora mismo, no proceses esa información, ¿no? Poco a poco nos vamos desanestesiando de esa información y aparece esta fase de negación de no puede ser verdad. O sea, no puede ser verdad, no puede ser verdad, ¿no? Que me va preparando a lo que luego voy a ir sintiendo. Pero si te fijas, es un proceso que está preparado para que yo pueda ir incluyendo poco a poco todo aquello que está sucediendo, ¿no? Pero de manera paulatina. Si fuera de golpe, sería brutal, ¿no? Entonces, esta negación de no puede ser, no puede ser, hasta negociación también, ¿no? Venga, no puede ser, venga, si realmente es esto, cuando nos dan un diagnóstico, ¿no? Venga, si este diagnóstico prometo que, o me cambio yo por ella, ¿no? Me cambio por ella, o qué es lo que puedo hacer, o empezamos a inventar cosas para intentar cambiar esta realidad porque no acabamos de ver que es real, ¿no? Creemos que es algo que en un momento esto va a cambiar, ¿no? Y no, poco a poco te vas dando cuenta que efectivamente hay esta realidad y cuando te das cuenta es cuando te enfadas. Y te enfadas con los pilares, te enfadas con tu familia, te enfadas con tu compañero, te enfadas con la vida, te enfadas con Dios,
te enfadas con la energía, te enfadas contigo mismo, te enfadas incluso con la persona fallecida, ¿sí? Depende de cómo haya sido la situación. Entonces te enfadas, te enfadas, te enfadas y la ira está para que te puedas preparar a una respuesta, ¿sí? Realmente esa fase de ira lo que te hace es que ¡buah! Te vuelva a llenar el cuerpo de adrenalina para que puedas seguir adelante. Fíjate que Ujú, realmente esa respuesta está ahí precisamente para que tengas una respuesta útil o al menos ¿no? Que el cuerpo no se te caiga al suelo, porque es que realmente si fuéramos directamente a la tristeza, dices, me meto en la cama y ya está, ¿no? Entonces, en esa fase, luego, ¿no? Elizabeth aparece, la lleva directamente a la depresión, que es tristeza, ¿no? Y no, 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 ahí en medio entra la culpa. mm, La culpa es de lo más complicado de identificar, sobre todo en niños pequeños que nunca la han vivido antes. Porque claro, los adultos aún hemos podido vivir sentimientos de culpa, pero hay muchos niños que nunca han vivido ese sentimiento de culpa y lo están teniendo, esa emoción. Entonces tenemos que ayudarles a identificar, ¿no? Y luego, ¿qué hago yo con ella? Culpa, ¿qué hago con la culpa? O sea, no, no sientas culpa. Es como, no pienses en un elefante rosa, yo estoy pensando en un elefante rosa, no sientes culpa, oye, es que siento culpa. O sea, no lo ujú, puedo evitar, sí lo siento, ¿eh? Hay personas que no, pero generalmente, aunque sea algo de culpa hay, igual no quiere decir por el motivo que ha sucedido el duelo, pero sí lo que a mí me hace sentir, ¿no? Igual podría haber cambiado algo, igual no tendría que haber pensado eso, igual me siento culpable por haber pensado algo en el pasado, en la relación con esa persona, o porque me comporté así en el trabajo, o porque tendría que haber hecho una cosa en lugar de la otra, ¿sí? Ya no culpable del resultado, sino culpable de algún momento del proceso. Y ujú. eso tengo que identificar. Cuando dices culpa es como la ira, ¿te refieres a, No, podrías estar la ira es culpándote? enfado. Sí, sí, pero me refiero, ¿podría ser culpa hacia uno mismo o Ah, también podrías estar culpando a otra persona? sí, 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 a uno mismo, a otra persona, al mundo, al cosmos, al gobierno, al coche que pasaba, a los de la red eléctrica, o sea, da igual, ¿sabes? Te puedes estar, lo que buscas es a quién dirijo esa ira, ¿no? Cuando entra la culpa es que cojo mi ira y la voy ventilando un poquito hacia afuera, buscando otros, ¿no? Otros focos donde poner la atención, ¿no? Claro, cuando la culpa va hacia mí, pues me cuesta avanzar. Y cuando la culpa va hacia otros, pues igual avanzo, pero avanzo con la culpa. La culpa no me deja, o sea, no me deja sanar. La culpa no nos Ujú, deja sanar, Bori. La culpa realmente, mira que se ha estudiado mucho sobre la culpa. Y yo no he encontrado un estudio categórico que me diga exactamente para qué está aquí la culpa. ¿Sí? No lo he encontrado. Y he estudiado y he leído muchísimo de la culpa. Sí que he llegado a entender y a identificar la diferencia entre culpa y responsabilidad, que es del punto de vista donde la trabajo, porque es la manera que me ha ayudado a ayudar a otros a gestionar la culpa, ¿no? Pero realmente el origen de la culpa no lo acabo de entender, porque no acabo de ver bien a qué nos ayuda, ¿no? Es como un sufrimiento innecesario. Pero claro, la culpa te la sientes algo doloroso, una ira sobre algo que tú no eres responsable, porque una cosa es responsabilidad y otra cosa es culpa. Entonces, lo que nos ayuda es a identificar qué cosas del pasado quizás sí eran responsabilidad tuya y tú hubieras hecho de manera distinta y qué cosas no. Y generalmente, y yo por más que lo contrasto con personas, ¿no? Llegamos a la conclusión que cuando uno toma una decisión, en aquel momento, con la información que tenía, era la mejor decisión que creía que podía tomar. Es decir, ujú, no he encontrado a nadie que diga, mira, en aquel momento yo era consciente que era mejor tomar otra decisión, pero tomé esta sabiendo que era peor y que iba a pasar esto, esto, esto y esto. No, siempre hay algo que te dice, con todo esto en la balanza, acabo por tomar esta decisión, porque al final es mejor que la otra o es ujú, menos peor que la otra. Claro, a toro pasado es muy sencillo de decir, tendrías que haber hecho o si hubiera hecho ya, pero es que en aquel momento no tenías toda la información. Por lo tanto, la culpa nos sitúa en siendo responsables de algo que en ese momento no éramos responsables porque es que no lo sabíamos. Es que si lo hubiéramos sabido no hubiéramos tomado esa decisión. ¿En qué ujú, cabeza cabe? Entonces, trabajar eso, ¿no? Llegar a depurar esa culpa es importantísimo. Y eso no quiere decir que la culpa desaparezca, quiere decir que la gestionas. Entonces puede ser que en algún momento del duelo o en algún momento de tu vida, posteriormente, cuando tú ya crees que la has gestionado de manera asertiva, vuelva esa culpa. Bien, pues ya tienes la herramienta para hacerlo. Vete de manera consciente y de manera coherente a qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión, ¿no? Y entonces avanzas en la curva, ¿sí?
Y luego a partir de ahí es cuando generalmente si ya has gestionado esta culpa o al menos has identificado responsabilidad, no la has separado, claro, empieza combinado, ¿eh? Culpa, ahí ya está combinado con la tristeza y hay una combinación, sí, que con lo cual nos es más complicado enfocarnos en cosas que nos ayuden porque la tristeza generalmente nos lleva a parálisis un poco, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que depurar todo, ¿no? Lo que nos hace sentir, cómo lo vivimos, con quién queremos compartirlo, qué es lo que necesitamos, rituales de cierre, ¿no? Porque al final el duelo es un proceso y como tal es un cierre. Entonces hay Ujú. gente que se quiere quedar en el duelo porque mientras que me quede en el duelo siento dolor y mientras que yo sienta dolor pienso, es una creencia limitante total, ¿no? Una creencia, pienso que estoy honrando a esta persona, ¿no? Entonces no me permito el hecho de estar bien porque igual quiere decir que ya no la estoy queriendo tanto y todo eso es lo que hay que trabajar en terapia. Es lo Es que se como el trabaja, ¿no? miedo que si superas el duelo, como que ya vas a olvidar a esa persona, ¿no? Es por eso fíjate lo importante del lenguaje, que no es olvidar, que no es pasar página, es Ujú. integrar, ¿no? ¿Qué quieres hacer con ello? ¿Cómo lo quieres trabajar? ¿No? Y es una decisión propia. Entonces, poco a poco ahí, desde ahí abajo, ya vas subiendo, 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 subiendo y ya vas integrando. Y cuando llegas al punto B, es que se supone que has empezado a vivir con tu nueva vida, con esa pérdida. Claro, es aprender a vivir con la ausencia, más Ujú. que olvidar, no vas a olvidar nunca. No, 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 claro, Ujú, es que no vas a olvidar a un ser querido que ha fallecido o vas a olvidar quizás lo que sentiste cuando te despidieron de manera tan injusta o vas a olvidar quizás la relación que tenías con la otra persona, ¿no? No se ujú. trata de olvidar, está de integrar, ¿no? Y es una nueva vida y ahora la empiezas a vivir de manera distinta, ¿no? Entonces tienes que empezar a conocerte a ti también. ¿Quién eres tú en tu nueva vida? Y ahí es cuando llega ese momento de aceptación, ¿no? Acepto la realidad, la situación tal y ¿Acepto? como ha ocurrido. Efectivamente. Y ahora miro con esto que hay ahora, cómo puedo seguir adelante, ¿no? De qué Esto es, manera mi vida se ha transformado, cómo me he transformado yo, porque tú antes has mencionado claro, que en cierto modo vives un duelo eh, por la persona que ya no eres, ¿no? Por la persona que tú fuiste ya y también, ya no eres. también, también, porque hay roles que se pierden por el camino. Ujú. Esos roles se pierden, me los han quitado. Los he Claro. perdido, no he decidido yo quitarme ese rol. Entonces, yo sí tengo que empezar a montar los nuevos roles, ¿no? Y mi rol ha cambiado. Igual, igual tengo el mismo rol, pero de otra manera distinta. Entonces, tengo que empezar a afianzar esa nueva definición de mí, ¿no? Y eso Ujú, no deja de ser otra cosa que autoconocimiento ujú. de manera constante, pero autoconocimiento. Y sin perder la vista atrás, sabiendo que puede ser que en algún momento yo coja esa curva y me vuelva abajo, ¿vale? No pasa nada. O sea, que es normal que ocurra esto. Ahora, cuando yo ocurra esto, tengo que tener herramientas para identificarlo y luego trabajarlo, ¿no? Y gestionarlo. ¿Cuáles son aquellas señales con las que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? De ver que a lo mejor necesitamos ayuda externa, incluso de un profesional. Ujú. Una de ellas, o la primordial, sería que no puedes llevar una vida normal, entre comillas. Es decir, no, los primeros tiempos, cuando estamos con el shock, con la ira de negación, e incluso la tristeza, puede ser que nos cueste, pero cuando no podemos conciliar el sueño, cuando no podemos tener una relación normal con nuestra familia, nuestros amigos, porque no queremos ir a donde antes íbamos, o ya no digo en el sitio porque no recuerde la otra persona, sino que no tenemos ganas ni, sí, no tenemos ilusión por nada, por ejemplo, eh, no puedo ir a trabajar, o sea, no me concentro, no puedo hacer aquellas tareas cotidianas que antes hacía, ¿no? Que son como los mínimos, ahí es cuando están sonando las señales de alarma, ¿no? Y vale la Ujú, pena ver a un profesional porque igual un médico, psiquiatra con la parte de medicación te puede ayudar a equilibrar la parte fisiológica que está dañada, que hay una parte que puede estar dañada, y para mí es fundamental la parte de terapia. O sea, solamente la medicación lo que hace es que tapa los síntomas. Simplemente no tienes síntomas, pero eso no quiere decir que el origen del, ¿no? La causa de todos estos síntomas está latente, está ahí abajo. Entonces, la ujú, combinación de las dos yo creo que es lo más importante. Y no quiere decir que siempre haga falta la medicación, ¿eh? Lo menciono simplemente porque puede ser que en algún momento, algún caso, pueda ser, pero que muchas veces simplemente con terapia es suficiente. ujú. Que es ese acompañamiento para integrar la pérdida. Sí, efectivamente. Ujú. Y claro, también hay que ver si estoy yo sola, si yo en familia, igual necesitamos todos de ayuda, cada uno de manera distinta, ¿no? Pero
Ujú. Y al final es cuando yo no puedo llevar una vida normal y cuando las cosas cotidianas no soy capaz de reaccionar ante ellas, ¿no? Oye, pues es momento de levantar la mano sin ningún tipo de problema. ¿Cómo se te ha ocurrido la idea de escribir este cuento? Que yo lo he comprendido como que va dirigido ya no solo a los niños, sino también a los padres, ¿no? Es para, como en cierto modo, para toda la familia y ayudando a los padres también a entender y acompañar a los niños. Es un Sí, cuento súper bonito que habla de, pues, en este caso es la pérdida de la hermanita, ¿no? Son una familia de ratones sí. y escrito de una manera muy bonita, ¿no? Al lenguaje de los niños. Ujú. Cómo se te ha ocurrido la idea? Pues precisamente porque después de hablar de duelo, yo vi que el duelo más complicado que veía alrededor o las personas tenían la mayor dificultad era acompañar a niños que estaban sufriendo un duelo. Y ya no hablo solamente de duelo, sino tristeza, ¿no? Nos cuesta mucho acompañar en la tristeza y a niños más todavía, porque claro, tú no quieres que sufra, entonces intentamos salvarles. Y Ujú, salvarles es poner encima de la mesa, bueno, pues mira, si te has roto este dibujo, te han roto el dibujo, no te preocupes que te doy más lápices y más folios para que dibujes todos los dibujos que quieras. Ya, pero es que el niño está sufriendo porque le han roto el dibujo. Hay que pararnos ahí a qué siente, qué es lo que necesita, ¿no? Y luego ya construirás conexión vital, ¿no? Entonces con los niños vamos mucho a conexión vital y hay que aprender a afrontar el dolor, pero como nos cuesta mucho, pensé, bueno, pues un libro que sirva de excusa, ¿no? En periodismo dicen de percha, ¿no? Pues de percha o de excusa para hablar de algo que nunca se habla, va a ayudar a estas personas, no solamente a los familiares, sino también en el aula, ¿eh? Me dicen muchos maestros y maestras que lo tienen en aula y entonces para trabajar la tristeza utilizan el cuento, ¿no? Y yo súper agradecida porque es un cuento solidario donde todos los derechos de autor, todos, yo no me llevo un duro, van a Fundación Aladina, que ayuda ujú, precisamente a niños que están sufriendo un cáncer, ¿no? Y a sus familias. Entonces, me parecía que era una manera, vamos, que cerraba el círculo del porqué y el para qué de este cuento, ¿no? Y entonces llega esas indicaciones para efectivamente poder dar unas pinceladas, ¿no? A las personas que están acompañando a estos niños, ¿no? En este momento tan delicado, para que se sientan un poco más seguros y les sirva un poquito de guía. ujú. Hay varias frases muy importantes que mencionas en el cuento como que invitan, ¿no?, a la validación emocional. En el caso de la tristeza, es lo que decías antes, ¿no? No les des más lápices, sino valida que en ese momento dales el permiso a sufrir esa tristeza por lo que ya no tienen, por esa Mm, pérdida también. Em, Al final también das como una pequeña explicación para los adultos, ¿no? Dices, para conseguir resultados distintos tenemos que hacer cosas distintas. Em, y la importancia de hablar, ¿no? Porque mm. es muy común quizás en estas situaciones encerrarse dentro de uno mismo y a lo mejor si tenemos también poco autoconocimiento, sin estar comprendiendo qué nos está pasando, no exteriorizarlo, ¿no? Y guardarnos todo para nosotros. Claro, si no lo identifico, no lo puedo gestionar primero. Y a veces no lo identifico porque nunca lo he vivido y porque a lo mejor nunca hemos hablado de eso. Entonces, en este caso, el libro te da pie a que se puedan hablar de cosas que generalmente o en ocasiones no se hablan, ¿no? Y no tener miedo a provocar dolor, porque el dolor ya lo está sufriendo la Ujú, persona que sufre. Pero no te preocupes, no le vas a provocar más dolor porque hables del tema. Es más, el acompañamiento del duelo es estar al lado y respetar las etapas de lo que necesita la otra persona. Entonces, si necesita hablar, déjale hablar. Si necesita llorar, déjale llorar. Otra cosa es que el moco sea tan grande que saques un pañuelo. Pero es que a veces ya está llorando y ya le está, o sea, está sacando una lágrima y él está haciendo el pañuelo y el pañuelo es deja de llorar. Fíjate, a ujú. veces es esto, ¿no? Venga, va, ya pasó, ya pasó, no, ya pasó, no, o sea, estoy llorando, déjame llorar, ¿no? Y no pasa nada, y es como gestionamos nosotros ese momento que es más doloroso a veces para nosotros que para la otra persona. Entonces simplemente es estar. El otro día me preguntaba en una formación salió y vino después una chica y me dice, oye, tengo que hacer una no era sobre duelo, era sobre otra cosa, pero como suelen estas cosas, ¿no? Y yo había comentado la parte del duelo era de comunicación, en conversaciones, ¿no? Y esto influye siempre. Me dice, oye, hay una compañera mía que ahora está aprendiendo a su madre, ¿cómo la puede ayudar, no? ¿Qué hago? ¿La llamo? ¿No la llamo? Digo, mira, que ella sepa que tú estás presente. Y eso no significa que tú vayas con la solución. No, digo, no tienes tanta importancia ni tanto poder. Es que yo tampoco tengo ese poder, ¿bien? De poder salvar y evitar el dolor a otra persona. Ojalá pudiera, pero no lo puedo. Lo único que quiero que sepas es que estoy presente. Entonces, mándale un mensaje, pero que el mensaje esté enfocado a manifestar esa presencia.
no a lo evidente, porque le preguntas, ¿qué tal estás? Pues, ¿qué te va a decir? Igual no te dice mal, bueno, voy tirando, pues está mal, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Va a estar mal? Entonces, ¿cómo cambia cuando simplemente es, te mando un abrazo, me acuerdo de ti, Aquí te me has tomado tienes para lo que claro, necesites. pero Ujú. fíjate, aquí me tienes para lo que me necesites, debes seguir de algo más, porque si quieres algo, llámame. Ya, y es como la otra Vale, yo me he persona quedado nunca tomará la tranquila, iniciativa. claro, yo me he Ujú, quedado tranquila y me dejas a mí la responsabilidad de que te llame, pero si bastante tengo con lo que tengo para acordarme de llamarte de ti, ¿no? Entonces, a veces ya no es ni siquiera eso, porque la otra persona ya sabe que si quiere te puede llamar, ya lo saben. ujú, Lo que quieren es, estoy contigo. O sea, ya no es que me necesites, voy, que eso ya lo sé, sí, pero que sepas que estoy contigo y te estoy dejando tu espacio. ujú. ¿Qué has desayunado hoy? Fíjate qué pregunta, ¿qué has desayunado hoy? Y a lo mejor ahí ya te dice, no desayuno que no tengo hambre. Y no hay nada que te apetezca y quieres que te acompañe, ahí ya cambia la cosa, ahí ya cambia la cosa. ¿Qué te parece si voy y me acompañas tú a mí a tomarme un café? Y a lo mejor la otra dice, bueno, vale, pero yo no me apetece. Bueno, pero me acompañas tú a mí, fíjate si cambia la cosa. Claro, Ah, ¿qué tal estás? ¿Cómo vas? Porque con la pregunta de qué tal estás, cómo vas, estás esperando que te diga bien, mejor. claro, Lo que quieres es que la otra persona te diga bien, mejor. No, ya. a veces no es bien, mejor. Entonces, desde ahí, ¿no? Entonces simplemente le decía, envíale un mensaje para que sepa que te estás acordando de esa persona. Y ella sabe que puede contar contigo. Pero manifiéstaselo desde ahí, sin presionar, ¿no? Y que decida un poco ella qué quiere hacer. Ujú. Hemos mencionado antes los diferentes tipos de duelo y te quería preguntar cómo es de diferente, porque hemos dicho que a veces se empieza de manera anticipada a vivir ese duelo cuando estamos hablando de una enfermedad que se prolonga en el tiempo y no es lo mismo cuando ocurre a lo mejor una muerte de un ser querido repentina Ujú. o cuando estamos hablando de la muerte de un padre que la muerte de un hijo, de un hermano, una hermana. Y bueno, y los otros tipos de duelo que hemos mencionado, ¿no? Cuando es un despido, etcétera. De qué manera son diferentes y qué hay que tener en cuenta en cada caso en concreto? Cada caso es distinto, ¿bien? Ahora, como líneas generales entre anticipado y no anticipado, la diferencia es que, claro, o sea, es más, te voy a contestar de otra manera. Son más complicados los duelos que tienen menos anticipación, ¿sí? Entonces, Ujú, todo lo que no sea ley de vida es muy complicado. O sea, que se muera un hijo antes que un padre no es ley de vida, es más complicado. Que se muera de manera repentina en lugar de por una enfermedad es más complicado. ¿Por qué? Porque por una enfermedad me están dando tiempo a que yo me vaya preparando para el fallecimiento. Pero es que fíjate que ahí o sea, ahí el duelo no es el fallecimiento, es la consecuencia de. El duelo es cuando yo me entero que mi familiar o yo tengo una enfermedad y me voy a morir y no voy a. Sí, es en ese momento en el que yo encuentro la dificultad. Entonces, todo lo que no sea anticipado, que no tenga un tiempo para prepararme, más que anticipado, lo que no sea que no me puedo preparar, va a ser mucho más complicado que si es repentino. Y ujú, más si además es ley de vida. Y si además no tiene un final, como por ejemplo, imagínate una desaparición, es de los duelos más complicados porque no se ha dado el cuerpo. Entonces, ¿cuándo cierro? ¿Cuándo cierro y eso? ¿Vale? Que la evidencia científica me dice que si no ha aparecido no sé cuántos meses y hay alguien que ha testificado, que ha dicho que efectivamente ha sido un asesinato, yo seguramente ya tengo la certeza que ha fallecido, pero yo no lo he podido ver, no he podido elaborar bien todas las fases del duelo, porque hay una fase que es la de despedida. Y cuando hablamos que en las religiones se hacen los rituales de despedida, ya no es por la religión, por el más allá, no, no, es simplemente un gesto egoísta que me sirve a mí para poder dar despedida y decir, bueno, empiezo a elaborar mi duelo, sigue mi duelo, ¿no? Porque es una fase del duelo. Y cuando hablamos a lo mejor de que hacemos una misa o hacemos un encuentro, una merienda, me da lo mismo, ¿eh? Cada uno que lo haga en lo que él entienda, también es un espacio donde puedo dar la noticia y despedirme de las otras personas. Porque claro, a veces, fíjate, a mí yo encuentro últimamente, Bori, que es verdad que cada vez somos menos practicantes, ¿bien? Con la religión. ujú. Y entonces se producen menos misas, incluso no hay ese espacio que había antes, ¿no? De velar, el velatorio. Una cosa es el velatorio de 48 horas abierto, día y noche, y todos velando al pie del ataúd, abierto ahí, sufriendo. Para mí eso es innecesario. Ahora, que haya un espacio
donde los demás amigos, familiares puedan venir a despedirse de esa persona, les facilita el duelo a esas personas y te facilita a ti egoístamente los siguientes pasos. Porque claro, la primera vez que salgas a la calle después de que ha fallecido tu marido, tu mujer, tu hijo, tu hija, tu primo, quien sea, y te encuentras con estas personas que son amigas, que conocían a la persona, pero que no saben ni que han fallecido porque o lo saben, pero no han podido ir a ese encuentro, a ese momento, sí, llámale velatorio y al encuentro, a lo que sea, vuelves a abrir otra vez la caja de Pandora. Hola, mira, entonces la gente no sabe qué hacer porque hay una incertidumbre, no ha habido un paso de este es el momento en que nos intercambiamos opiniones, nos damos abrazos, nos apoyamos, yo te manifiesto el cariño que te tengo y que tenía a tu familiar, ¿no? Entonces, es una manera de crear este ritual, no de pasar página, sino de compartir ese dolor, porque si no lo estoy compartiendo en el tiempo y no sé cuándo va a durar. Otra cosa es que luego te encuentras con alguien que no pudo venir, Ujú, pero me encuentro muchas situaciones de familias que me dicen, es que yo qué sé, mi tía, ¿no? Ha fallecido mi tío y mi tía ha decidido que como él no quería, nos ha hecho volatorio y nada. Y claro, yo cuando me vaya mi tía, ¿qué le digo? Y los amigos, ¿no? Entonces, a veces lo hemos vinculado quizás a religión, pues desvinculado de ahí, haz lo que quieras, yo qué sé, haz un encuentro, una hora donde podamos leer algo o escribir unas palabras sobre esa persona, lo que significaba para nosotros, para compartir un poco qué es lo que estamos viviendo. Es que nos hemos deshumanizado demasiado ujú. porque al final es que somos seres sociales. Entonces necesitamos compartir esa parte más emocional y la parte racional también de decir, bueno, oye, estamos viendo esto, ¿no? Y eso ayuda a los duelos, ¿no? Sí. Se me ha olvidado lo que te quería preguntar. Bueno, si no voy a otra pregunta porque se me van, o sea, te voy escuchando y se me van ocurriendo un Y montón de saliendo otras preguntas, cosas. entonces voy saltando a la que tenía antes. Con el tema de los niños, te quería preguntar, ¿de qué manera hay que hablarles de la muerte a los Mm, niños? es muy interesante. Hay que adaptar el lenguaje a cada edad. Ujú, Bien, está claro, es lo mismo un niño de 3 años que uno de 7, que uno de 10, que uno de 14 o ya 14 es adolescente. Pero hay que hablar las cosas, lo que no se puede es engañar. Si tú engañas, lo que estás haciendo es creando una realidad que no existe y no va a entender muchas de las cosas que están sucediendo. O sea, de repente no veo a mi abuelo en no sé cuántos meses y, y entonces me invento que es que no está y entonces voy pidiendo una excusa y entonces cuando me entero, claro, el niño es cuando entra en duelo. Entonces nos extrañamos que entre en duelo cuando se entera 2 meses después o un año después que realmente lo que ha ocurrido es que su abuelo ha fallecido, en lugar de decirle que estaba muy malito. Es que como querías evitar ese dolor de ese momento, lo que estás creando es un dolor después que además puede hacer que el niño dude luego de todo lo que le digas. Entonces, hay que ser claros, pero adaptando el lenguaje, por supuesto, y cada uno escogerá la manera que tiene para explicarlo, porque cada uno creemos en algo diferente. Entonces, no hay una manera estándar, ¿bien? Para ujú, decirte. Aconseja muchas veces no irnos por las ramas. Yo digo, aquí dudo un poco, ¿eh? Dudo un poco, ¿bien? ¿Por qué? Porque creo que la muerte de mí es una interpretación de tu vida. Entonces, cada uno la va a interpretar de la manera que sea, que tenga sentido para él o para ella, ¿no? Entonces, para mí explicar que el abuelo o la abuela o la madre o lo que sea se ha ido al cielo, no quiere decir que físicamente se ha ido al cielo, pero para mí sí, porque para yo creo que existe una energía y que luego estamos todos ahí, yo lo explico de esa manera, bien, pero porque es mi sentido de vida, pero cada uno explica el suyo, ¿sí? ujú. Ahora, no nos vamos a inventar una historia que no tenga ni pies ni cabeza porque es que el niño y la niña va creciendo y no entiende, ¿no? Entonces, no mentir, hablar de manera clara y sobre todo, mira, con los niños hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y me hizo reflexionar, que es, si tienen valor para hacer una pregunta, tienen valor para escuchar la respuesta. Qué bueno. Entonces, si están preparados para hacer una pregunta, están preparados para tener la respuesta. Ujú, Entonces, gestiona en lo que a ti te cuesta dar esa respuesta, pero están preguntando es porque necesitan saber, necesitan saber. ujú. Entonces es no mentirles, desde luego, pero adaptar un poco el lenguaje a su edad. Siempre, claro, no es lo mismo un niño de 4 o 5 años, que igual no sabe lo que significa la materia, el tiempo, el espacio, a uno de 7 a 8. Y dejemos que pregunten, oye, ¿qué preguntas tienes? Y en función de la pregunta vamos respondiendo. Ujú. Y antes lo que te quería preguntar era, porque hablábamos, ¿no? De este tipo de duelo cuando desaparece una persona, que como Ujú. que en cierto modo dejas la puerta entreabierta, nunca las cierras del todo. Entiendo que en esa situación también para poder superarlo tienes que darle como un cierre, aunque no llegas a lo mejor
a ver a esa persona, ¿no? Aunque no llegues a tener esa evidencia que a lo mejor necesitas. Imagino que para poder seguir con tu vida necesitas hacer algún cierre de algún tipo. Sí, a poner una fecha, un dato, un límite en el que la evidencia, ¿no? Nosotros veamos que eso es una evidencia real de que efectivamente ha sucedido ese fallecimiento, ¿no? Y en el que yo pueda elaborar también una despedida, aunque no sea con el cuerpo, sino de otra manera, ¿no? Un ritual, pero que yo haga ese ritual de despedida. Yo no soy experta en catástrofes y cuando hablamos de desapariciones y más si a lo mejor una desaparición ¿no? con violencia y demás, entran los componentes, ¿no? Pero sí que esa fase de duelo es la misma. Se alarga en el tiempo, pero necesito tener esa evidencia de alguna manera de que efectivamente yo estoy en lo cierto de que mi familiar o la persona que yo quiero ha fallecido y que estoy elaborando el duelo y que debo elaborar el duelo, no debo integrar esa pérdida. Me entiendo que pasan años, ¿no? Y tienes pruebas, pero fíjate, hasta en muchos casos que vemos ahí, ¿no? De casos de gente más o menos famosa, que años después aún hay una parte de la pareja, ¿no? Que, no, yo creo que a lo mejor es que desapareció, ¿no? Claro, ¿en qué momento pierdes la esperanza? ¿No? ¿En qué Ujú, momento decides tú que ya pierdo la esperanza? Es muy complicado, es complicado. Por eso te digo que es de los más complicados, que hay otra cosa es que hayan pruebas, ¿no? Que recopiles esas evidencias y digas, vale, esto blanco y en botella, ¿no? Efectivamente, esta persona ha fallecido. No encontró cuerpo, pero ha fallecido, ¿no? Como eran los de la Dana, ¿no? El otro día veía que habían 3 desaparecidos todavía y que de uno habían encontrado el coche de la persona que estaba totalmente chafado, ¿no? Pues la evidencia aparece, ¿no? Con toda la información, pero fíjate, hasta 3 meses después, la parte legal no dice que la persona ha desaparecido y que ha fallecido con con información veraz, ¿no? Entonces, es complicado y claro, esto se hace mucho más complicado, lógicamente, se hace mucho más complicado, porque el día que pasa es un día que tú estás pensando que a ver si va a ser el día hoy que va a aparecer, pero a la vez es un día que evidentemente no ayuda a pensar que esa persona sigue con vida, ¿no? ujú. Hablemos también de la parte, no sé si llamarla positiva, de todo eso. Y aquí voy a compartir una historia mía personal. Mi padre falleció en el 2020 de cáncer. Yo sí que agradezco lo que tú has dicho antes, ¿no? De que he tenido esa oportunidad de poder despedirme, porque aunque se desarrolló muy rápido en 6 meses, en esos 6 meses aún así puedes hacer cierto duelo, ¿no? Y ir mentalizándote. Mm. Y ese momento también pudimos estar con él toda la familia. Y yo ahí hay una película con Will Smith que se llama Belleza Colateral, que a mí me gusta mucho. Sí, 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 la he visto. Muy Y en ese momento también sentí mucho esa belleza colateral. Creo que es la palabra más adecuada, ¿no? Ese conjunto de palabras, más que positivo, yo diría, es una belleza colateral porque sí que eso, en cierto modo, une más a la familia, al resto de miembros, ¿no? Y en ese momento se siente también mucho el amor. Y yo siempre pienso que la gran tristeza que sientes por la pérdida de un ser querido también es la huella de un gran amor que ha habido. claro, sí. El duelo que sientes, el dolor es por el amor que viviste. Cuando no Ujú, quieres, no sientes tanto la pérdida, ¿no? Fíjate que esta película es muy interesante porque es una pareja que pierden una hija y cada uno lo vive de una manera muy distinta, ¿no? ujú, Y es cuando vemos ahí las distintas necesidades, ¿no? En el duelo suele ocurrir que las personalidades se extreman, ¿sí? Entonces el que era un poco racional se vuelve muy racional y el que era un poco emocional se vuelve más emocional. Entonces, si esto no lo ponemos en común, puede ser que nos separemos, ¿no? En las familias, ¿no? Que no entendamos cómo cada uno responde hasta ¿no? Ante ese duelo, esa pérdida. Cuando ha habido comprensión de tus necesidades y las mías, independientemente del ritmo, independientemente de las preferencias, cuando ha habido comprensión y entendimiento, entonces ahí hay más unión. Yo creo que un duelo o te acaba de unir o te acaba de separar ujú. en las relaciones, con los amigos, con la familia, ¿no? Y entonces por eso es importantísimo poner encima de la mesa que podemos necesitar cosas diferentes y son igual de válidas, ¿no? Pero debes comprender qué es lo que yo necesito y yo comprender qué es lo que tú necesitas con la intención de darnos nuestro espacio, ¿no? Mm. Sí. Lo que también dices en el cuento, la importancia de hablar al final, Sí. y has mencionado varias veces la importancia de no tratar de evitar el dolor, sino Total. Y es que lo que no se afrontarlo, habla, hablar sí, lo de que no él. se habla se queda dentro y se enquista. Es como un conflicto, ¿no? Que tú no hables de un conflicto no quiere decir que desaparezca, el conflicto está. De hecho,
Fíjate, hay una frase que nos dice mucho tiempo, no, el tiempo lo cura todo. No, 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 el tiempo no cura nada. De hecho, eso Es lo que puede tú pasar haces con el tiempo. claro, porque tú un año no haces nada y puede estar muchísimo peor que hace un año sin hacer nada. Entonces, lo que cura o lo que sana o lo que ayuda a integrar, que es la palabra que me gusta, es lo que tú haces durante ese tiempo, ¿no? Y que de algo no se hable no quiere decir que no exista. Y cuanto más lo hablamos, en Duelo decimos, ¿no? De reelaborar la historia, ¿no? Y de decirla en voz alta, porque ahí te van saliendo inquietudes, pensamientos que a lo mejor en un primer momento no te salen porque estabas en una fase, vas Mm, avanzando y entonces según avanzas en las fases te salen otros pensamientos, ¿no? Entonces cuando lo dices en voz alta y lo compartes es cuando puedes contrastar con otra persona que a lo mejor está viendo la misma realidad pero con otra perspectiva y te puede ayudar, ¿no? Y según lo vas sacando fuera, pues menos se va quedando dentro, al menos en cuanto a dolor, ¿no? Vas ordenando las ideas. Y yo ujú, creo que es súper importante, Bori, que cada uno se construya su propia historia. Yo soy muy machacona con eso, ¿eh? Siempre lo digo, mira, aquí cada uno tiene su historia y tú tienes que construir la que a ti te vaya bien. Ya está. Pero para construir mi historia que me vaya bien, que dé sentido a lo que ha ocurrido, tengo que sacar fuera de la mesa, ¿no? Por encima de la mesa y sacar fuera todo lo que hay, mis miedos, mi culpa, mi incertidumbre, ¿no? Y entonces a partir de ahí vamos a elaborar una historia que a ti te vaya bien, porque al ujú, final lo que tú piensas es lo que pasa, nada más, ¿no? De hecho, vivimos cosas diferentes porque pensamos cosas diferentes, ¿no? Entonces, construir esa historia que tenga sentido a lo que ha pasado, sea el que sea, es súper, súper, súper importante y se construye hablando. Se construye hablando. ujú. Y volviendo al tema del amor, me gustó mucho esta parte donde tú hablabas de que mientras recordemos a la persona, en cierto modo siempre está con nosotros. Yo creo que al final lo que tú dices, ¿no? En relación a construir una historia que también te ayude a sentirte mejor, a seguir, a integrar, ¿no? Pensar de una manera que cada uno con sus creencias, pero que sea algo que sea en cierto modo constructivo o que te alivie, ¿no? Que te sirva de algún modo, porque yo creo que no tenemos respuestas definitivas al final, entonces un Ya ves poco tú, lo ¿quién que, sabe? ¿Quién sabe realmente? O sea, realmente quién sabe qué hay detrás de la muerte? No tenemos ni claro, idea. claro, Podemos elucubrar, nos podemos imaginar, pero realmente yo no conozco a nadie que haya ido y haya vuelto. Nadie. exacto. Ni las experiencias cercanas a la muerte. Me estoy leyendo ahora el libro del doctor San Segarra, que habla de esto. Y sí, hay varias personas que han estado en paro cardíaco durante segundos y te dicen que, pero nadie ha ido realmente a la muerte como si ya ha vuelto, ¿sabes? Que no sabemos, no tenemos ni idea. Entonces, pues piensa algo que te vaya bien. O sea, Ujú, si no lo sabemos, no piensa algo que te vaya bien, puestos a escoger, ¿para qué te vas a escoger lo peor? ¿No? Y a mí la parte del amor me parece fundamental. O sea, al final yo creo que el mundo funciona bien porque hay amor, así te lo digo. Y el ujú, amor de amigos, de compañeros, de personas, ¿no? Y dentro del amor pues entra la paciencia, entra la comprensión, entra la empatía, entra también la asertividad, el amor propio, ¿eh? No nos olvidemos, pero yo creo que el amor es lo que mueve el mundo realmente. Y el amor bueno, sin coacciones, sin amenazas, sin, ¿no? Sin represalias, porque eso no es amor, eso es otra cosa. Entonces, ujú, cuando hay amor, y ahí te acuerdas, ¿no? De lo que vivió la persona, oye, pues mira, voy a agradecer además, ¿no? De la vida que tuve, ¿no? Anterior, en mi vida anterior, lo voy a agradecer, ¿no? Y no se trata de sacar lo bueno, sino que es que ya que la viví, la voy a agradecer, ¿no? Y en todo caso, en esta nueva vida, ¿qué es lo que me puedo llevar? Pues efectivamente me llevo el recuerdo y de las personas que no están, pues cómo no voy a hablar de esa persona que era parte de mi vida, que fue ujú. tan importante, ¿no? Entonces a mí me parece fundamental hablar con esta naturalidad, ¿no? Yo creo que siempre ayuda. Sí, totalmente. Bueno, como en este podcast hablamos mucho de libros, te quería preguntar si se te ocurren algunos libros que puedas recomendar relacionados con el duelo, con la muerte, que a ti te Me- hayan gustado. Cuando me preguntan sobre esto, yo recomiendo los de José González. Ujú, Es que ahora mismo no recuerdo el nombre, tiene varios, pero yo me formé con él. Es una persona, o sea, fantástica en cuanto a profesional, como persona. Tiene muchas formaciones para psicólogos, ayuda a los psicólogos a prepararnos, pero tiene un libro, es que ahora mira, lo he recomendado hace poco, pero nunca me acuerdo del nombre. Siempre digo José González, vete a Amazon y el de José González con un compañero sobre duelo, ¿no? Y que son las 8 fases para poder afrontar, creo que son 8 fases o no sé cuántas fases hay, pero que te ayuda, ¿no? A afrontar, a identificar qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Porque a veces es que no lo sabemos, no sabemos qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces yo creo que cualquier libro de José González relacionado con el duelo va a ser buenísimo para acompañarnos en este momento. ujú.
Yo añado, hay un libro que he leído varias veces y que me gusta mucho, es de Sally Nicole, se llama Esto no es justo y cuenta la historia de un niño con leucemia, escrito por él, como si fuera escrito Ah, por él, o sea, es ficción, no es real, pero es súper bonito, además con la inocencia que tiene un niño hablando de estos temas de la muerte. Yo creo que es una buena aproximación a, sobre todo para aquellas personas que sienten como mucho miedo hablar de estos temas, de claro. incluso pensar en ellas. Creo que Mm, es una buena forma de acercarse. ujú. Y por supuesto tu cuento, que además es con una causa benéfica, súper bonito para leer también con los niños y también poder normalizar y hablar de estos temas, porque al final es lo que tú dices, es ley de vida. Sabemos con certeza de que todos vamos a morir. Conviene pues poder hablar con más naturalidad de la muerte. Efectivamente, que al final es algo que lo tenemos en nuestro día a día más presente de lo normal, que quisiéramos, que es algo común y normal, y que menos que prepararnos, ¿no? Y tener herramientas para afrontarlo de la mejor manera posible. Totalmente. Y de hecho la psiquiatra que hemos mencionado antes, ¿no? Elizabeth, por lo que sé, ella se ha dedicado a eso porque también se ha dado cuenta de que muchos médicos como que evitaban el tema, entonces al final tampoco acompañaban a los pacientes, ¿no? Como que tenían que vivir eso en solitario y los cuidados paliativos, la importancia de al final también morir con dignidad. Ella habla de eso, ¿no? De morir con dignidad, darnos ese permiso de, no sé, como que hacer las paces con ese final natural inevitable. Totalmente, totalmente. Mm. Es un aprendizaje. Vale, vamos terminando, perdón, que se nos ha alargado un poquito. ¿Algún reto muy rápido que quieras proponer, a lo mejor para alguien que está pasando por un duelo, algo que le pueda servir, que le pueda ayudar? Bueno, más que reto, que ya es lo que estáis viendo, ya es un reto, sí. O Sí, sea, sí, vamos a cambiarle, totalmente. ¿no? El nombre porque ya dice, otro reto, por Dios, ya me estoy enfrentando a esto, ¿no? Sí, muy Fíjate, buen yo lo que apunte. sí, sí, quizás sí que animaría, invitaría a que analizara si tiene este equilibrio de conexión vital-afrontamiento del dolor, bien, de manera adecuada, y si se ve capaz o no de llevarlo adelante, sino que busque ayuda, ya no solo un profesional, sino que a veces con lecturas, con vídeos, ¿no? Comentando con otras personas, yo creo que puede ser bueno, ¿no? Entonces, que haga ese análisis, ¿no? Que pare un poquito y que vea realmente si entiende que está viendo una vida normal y que es parte del proceso o se le escapa de las manos, ¿no? Yo creo que lo peor es que si se nos escapa de las manos, que no somos capaces, nunca mejor dicho, levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? Entonces yo invito siempre a que ante la duda pide ayuda. Ujú. Para asegurarnos, ¿no? Y sobre todo tomar conciencia, ¿no? Eso De es, cómo lo estamos transitando. eso es. ¿Algún libro que te ha marcado que no tiene por qué ver con el tema? Mira, hay un libro, es que está muy manido, yo lo sé, pero yo lo voy a decir porque lo recomiendo siempre y para mí es un libro de cabecera, que tiene un montón de años, que está a veces muy vinculado al ámbito organizacional, pero tiene un enfoque total en el sentido y en el ser, ¿no? Que son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este hombre, Stephen Covey, siempre habla desde la esencia, desde el ser, desde la importancia del vivir tu vida, desde la importancia de tus decisiones, de colocar lo primero, ¿no? Entonces, para mí siempre es bueno recurrir a ese libro porque independientemente del momento en que te encuentres, lo vas a poder enfocar a tus necesidades, ¿no? Y es un libro de los años 90, fíjate si ha tenido recorrido, yo de vez en cuando lo voy releyendo, ¿no? Y digo, y voy descubriendo perlas, ¿no? Porque depende del momento en que te encuentres, haces una lectura distinta. Así que yo creo que el que no lo haya leído, aparte de Ponte en modo disc, que es mi libro, también es interesante, bien, Sí. pero el que lo haya leído yo creo que vale la pena que lo tenga como referencia de duda, ¿sí? Que oye, ahora mismo no sé muy bien, vete a leerlo a ver qué te hace reflexionar. Ujú. Y si tú fueras un tipo de libro, ¿qué libro serías? Ay, yo creo que un poco comedia, fíjate como mis libros, ¿no? Mis libros al final hay una parte de reflexión, por supuesto, aprendizaje, pero siempre con sentido del humor. Más que comedia, con sentido del humor. Un libro que tiene sentido del humor, un libro con el que te ríes, que aprendes, pero que te ríes. Yo Ujú. creo que la vida ya es dura y difícil y complicada a veces para no utilizar el sentido del humor como una herramienta de escape y de posibilidad a un mundo nuevo, ¿no? Así que sí, sería un libro en el que se combinan las dos cosas. Eso me dicen también, ¿eh? Del mío. Dice, es verdad, mira, te vas riendo, oye, pero se lee fácil, pero a la vez lento, porque si realmente
te paras a pensar todo lo que aparece en el libro, tienes ahí horas para echar e invertir, ¿no? Digo, de eso se trata, que parece que no te enteres, ¿no? Que se te Sí, haga fácil y ameno, pero que vayas aprendiendo cosas, ¿no? totalmente así es. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante, tan útil, espero, para la gente. La he disfrutado muchísimo. Creo que hemos podido tratar así los temas un poco más importantes relacionados con el duelo. ¿Cómo te gustaría terminar? Bueno, primero agradeciéndote espacios como este. Gracias, de verdad. Gracias por dar lugar, por compartir. Y simplemente, sí, yo creo que con el agradecimiento, nada más. Agradecimiento a las personas que lo escuchan, a las personas que se atreven a compartir su experiencia y a ti la primera por llevarlo a cabo. Así que no te puedo acabar de otra manera que dando las gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta Otro para siempre. ti. Chao, Adiós. chao.